Bueno, compañeros, con la compañera Carolina Duarte y mi persona Brian Agudelo vamos a exponer un poco sobre circuitos RLC, serie y paralelo y el cálculo de la capacitancia. ¿Qué es un circuito? Un circuito es una interconexión de componentes eléctricos, la cual está conectada por conductores y también hacen parte algunos componentes como baterías, resistores, inductores, condensadores, interruptores, transistores, entre otros. ¿Qué es un circuito RLC? Como su nombre lo define, RLC significa, como pueden apreciar en la imagen, es un circuito lineal que contiene una resistencia eléctrica, una bobina y un capacitor. En este caso, resistor, inductor y capacitor. También contiene una carga eléctrica o una fuente de corriente, se puede decir en este caso el voltaje. ¿Cuáles son las partes de un circuito eléctrico? Primero que todo les voy a explicar sobre lo que es una malla eléctrica. La malla eléctrica es la representación gráfica de un circuito interconectado por elementos y conductores. Se puede decir que es un camino cerrado, el cual permite la interconexión entre ellos. En este caso tenemos un circuito de 3 mallas. Tenemos la primera malla, la segunda malla y la tercera malla. ¿Cómo sabemos cuáles son las mallas de un circuito eléctrico? Desde el sentido en que sale la corriente, y podemos definir de manera gráfica aplicando una raya en el sentido en que sale la corriente de la carga o fuente de corriente, como lo pueden ver en las flechas que indican cada malla. Estas mallas, como lo decía, están formadas por conductores. Para verla más clara, aquí tenemos un circuito eléctrico formado por 2 mallas, en el cual hay 3 resistencias y 2 fuentes de corriente. Aquí podemos agregar un nuevo concepto llamado nodo. ¿Qué es un nodo? Un nodo es un punto donde 2 o más componentes tienen una conexión común. En este caso podemos ver las resistencias conectadas en un solo punto. Aquí podemos ver más claramente el ejemplo de nodo en el que hay 3 nodos. Primer nodo desde la carga eléctrica a la primera resistencia, el segundo nodo desde la segunda resistencia desde la primera resistencia hasta la segunda resistencia, y el tercer nodo desde la segunda resistencia hasta la carga o fuente de corriente. También podemos ver que en el ejemplo hay una malla y esta se halla definiendo el sentido de la corriente de positivo a negativo. Desde positivo sale la corriente y entra al negativo. Un poco sobre resistencia. Aquí podemos ver un circuito en el que hay existencia de un resistor. Para entender un poco más el concepto de resistencia, se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. Véanlo de una forma más clara, por ejemplo, una nevera es una resistencia, un televisor es una resistencia, un computador en el momento en que se enchufa al circuito de corriente, toma corriente, es una resistencia. En el circuito eléctrico podemos apreciar el sentido en que va la intensidad de corriente. Este es de positivo a negativo. Las formas de representación de una resistencia de forma gráfica las podemos ver en la parte inferior derecha, en el que tenemos un resistor que usted lo pueden encontrar en las tarjetas protoboard en electrónica, esos pequeñitos. Tenemos el gráfico
que hemos utilizado y tenemos otra forma de representación gráfica que es por un rectángulo. ¿Cómo calcular la resistencia? Mediante la ley de Ohm. En este caso utilizaremos para calcular la resistencia que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Eso sí, si tenemos conocimiento del voltaje y de la intensidad. De lo contrario, si no tenemos conocimiento del voltaje, calculamos la intensidad por la resistencia. Y si no tenemos el conocimiento de la intensidad, calcularíamos el voltaje sobre la resistencia. La inductancia. ¿Qué es la inductancia en un circuito eléctrico? La inductancia es la propiedad de un circuito eléctrico para resistir el cambio de corriente. Se puede ver así como la oposición a un cambio de corriente de un inductor o una bobina, como lo habíamos visto en las clases anteriores, la cual almacena energía o corriente en presencia de un campo magnético. Y este se puede definir como la relación entre el flujo magnético que existe en el circuito eléctrico y la intensidad de corriente eléctrica que circula por la bobina. Por consiguiente, vamos a ver qué tipo de corriente eléctrica puede fluir por un circuito como los que estamos viendo. Pueden fluir dos tipos de corriente eléctrica: la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua, o así también vista como DC, es la cual el sentido de flujo, circulación o carga eléctrica, véanlo así como los electrones, no varía, es decir, que van de forma permanente y se sostienen a una altura. Aquí podemos ver la representación gráfica, la cual indica esta carga, esta corriente continua, como una línea. Para entender un poco más sobre qué es la corriente continua, por ejemplo, podemos ver un portátil utiliza corriente continua, un teléfono también, algo así como tecnología o aparatos muy pequeños utilizan la corriente continua. Por ejemplo, en una tarjeta protoboard, lo que más comúnmente pasa por este circuito es una corriente continua, una corriente que tiene un voltaje muy bajo. El voltaje normal de la corriente continua son 12 voltios, el cual es generado comúnmente por los paneles solares. Recuerden, la corriente continua es la corriente eléctrica que fluye de forma constante en una dirección. Pueden ver la gráfica representada, la corriente la pueden ver representada en la gráfica como una línea recta. Y tenemos la corriente alterna, o AC también conocida. La corriente alterna es la corriente en la cual la dirección del flujo de electrones va y viene. Por eso podemos ver la representación gráfica que es muy parecida a la gráfica del seno. La corriente alterna es la que llega a nuestros hogares normalmente. Ahora les voy a explicar un poco sobre qué es un circuito en serie. La forma más clara de entender qué es un circuito en serie es mirando la gráfica, la cual la corriente o fluido lleva un solo camino. El circuito en serie puede estar compuesto por varios elementos, pero cada uno de ellos va detrás de uno, el otro y el otro, hasta que el circuito regresa a la fuente de energía por el lado negativo. Para calcular la resistencia en un circuito en serie, se suma cada una de las resistencias y el valor resultante va a ser el valor de la resistencia total. La forma de calcular la intensidad y el voltaje en este circuito es la misma manera como les explicaba anteriormente, que la intensidad se calcula el voltaje sobre la resistencia. Esto sí lo conocemos, y
y el voltaje se calcula la resistencia por la intensidad. Esto sí lo conocemos. Hay que tener muy en cuenta que en un circuito en serie la intensidad es la misma para todos los elementos. Es decir, que para el primer elemento la intensidad será la misma que para el último elemento en el circuito eléctrico. La intensidad es la corriente eléctrica que fluye por el circuito. O también se puede ver como el flujo de partículas cargadas, como electrones o iones que se mueven a través del circuito eléctrico. Bueno, un circuito en paralelo. Un circuito en paralelo es la conexión de estos componentes o elementos en la cual todos los nodos coinciden con los mismos elementos, resistencias, inductores o capacitores. Aquí podemos ver un claro ejemplo en el que hay tres resistencias, las cuales están conectados mediante el mismo nodo, es decir, que en la parte superior tendríamos un nodo y en la parte inferior tendríamos otro nodo. Al primer nodo está conectado la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Al segundo está conectada igualmente las tres resistencias. Hay que tener muy en cuenta que el voltaje en un circuito en paralelo es el mismo para todos los elementos. Recuerden, la intensidad es la misma para todos sus elementos, pero en un circuito en serie, y el voltaje aquí es el mismo para todos sus elementos en un circuito en paralelo. Es decir, que la intensidad se halla de otra forma. Bueno, vamos a realizar un ejercicio el cual permitirá aclarar algunos conceptos y desarrollar en su totalidad el resultado de la intensidad y el voltaje que pasa por cada resistencia. Como pueden ver, tenemos un circuito eléctrico el cual contiene dos mallas, contiene una fuente de poder de 1 amperio, esto dándolo la intensidad eléctrica. Tiene 5 resistencias, las cuales todas tienen una resistencia total de 3 ohmios. En este circuito nos hace falta el voltaje, entonces debemos de calcular el voltaje del circuito. Bueno, vamos a mirar cómo se puede reducir un circuito de estos, ya que por este medio es que se soluciona. Primero que todo tenemos que observar si hay resistencias en serie o en forma paralela para aplicar las fórmulas dadas anteriormente. Segundo, aplicar la fórmula o las fórmulas y reducir el circuito. Como podemos ver aquí en la imagen, al lado derecho se encuentran 4 resistencias. Tenemos la resistencia R2 y tenemos R3, R4 y R5 que se encuentran en serie, en serie. Tenemos la resistencia R2 con la R3 que se encuentran de forma que están una detrás de la otra. Bueno, por consiguiente vamos a calcular el circuito que se encuentra en serie. En este caso, como lo decía, tenemos R2 y 3, el cual consiste en sumar cada una de las resistencias para un total de 6 ohmios en la resistencia 2 y 3. Tenemos la 4 y 5, también la sumamos y nos da un total de 6 ohmios. De esta forma el circuito nos queda, como se puede apreciar en la imagen que sigue o que indica la flecha, en el que queda la resistencia 2 y 3 como una resistencia y la resistencia 4 y 5 como una resistencia. Aquí podemos apreciar que ya tenemos el circuito de forma paralela, por lo tanto aplicamos la fórmula que dice que la resistencia en paralela es igual a 1 sobre la resistencia más 1 sobre la resistencia, y así formando todas las resistencias que hayan. Aplicamos la fórmula y esta nos da 3 ohms. De esta manera el circuito nos queda reducido a dos resistencias o 2 resistores, en el que en la parte superior tenemos R1 y en la parte vertical derecha tenemos R2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, podemos calcular el circuito en serie.
sumando estas, lo cual dan un total de 9 ohms. Ya podemos ver como último el circuito en su forma más reducida como queda, formando una resistencia total, la cual habíamos indicado en el principio. Bien, ahora vamos a calcular el voltaje de cada una de estas resistencias. Recordemos que para calcular el voltaje lo calculamos con la fórmula voltaje igual a la intensidad por la resistencia que hay en el circuito. Bueno, hacemos uso de la fórmula. Tenemos que el voltaje de la resistencia total es igual a 1, ya que la fuente de poder, fuente de corriente, indica que pasa un amperio por este circuito, y como se encuentra en serie, podemos indicar que el circuito o resistencia, o a través de la resistencia, pasa una intensidad de 1 amperio. Bueno, aplicamos que la resistencia total nos dio 9 ohms, como decíamos anteriormente, y el voltaje que pasa por esa resistencia total es de 9 voltios. Luego vamos a regresar al circuito y tenemos la anterior imagen que nos indica que R1 estaba en serie con R2, 3, 4 y 5. En esta, como es en serie, y como ya sabemos que la intensidad en un circuito en serie es la misma, entonces tenemos un amperio que multiplica a 3 ohm. Esto para calcular el voltaje que pasa en R1, aplicamos 1 por 3 y nos da 3 voltios. La intensidad que pasa por este circuito o resistencia R1 es 1 amperio. En la resistencia 2, 3 y 5 tenemos que la intensidad es igual a 1 amperio y multiplicamos por su resistencia, que es 3 ohms, lo que nos dio anteriormente, y nos da 3 voltios. La intensidad que pasa por esta resistencia es igual a 1 amperio. Así devolvemos el circuito una imagen más y encontramos el circuito anteriormente visto en paralelo. En esta, como sabemos que un circuito en paralelo tiene el mismo voltaje, entonces quiere decir que el voltaje en R2, 3, 4 y 5 es igual al voltaje en R2, 3 y es igual al voltaje en R4 y 5, que es de 3 voltios. O sea que el voltaje en esta parte del circuito que está en forma paralela es igual a 3 voltios cada resistencia, teniendo en cuenta solamente que son dos resistencias. Es resistencia 2 y 3 y resistencia 4 y 5. Bueno, aquí vamos a calcular la intensidad que pasan por esta parte del circuito que está en paralelo, ya que la intensidad en un circuito en paralelo no es la misma. Entonces, como sabíamos, la fórmula para la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia del circuito. En este caso, pues sabíamos que como estaba en paralelo, entonces tenemos que el voltaje de 4 a 5 es 3 voltios, como habíamos dicho, sobre 6 ohms, que es la resistencia que tiene este resistor. Y esto nos da un igual a 0,5 amperios. Calculamos la intensidad que pasa por R23 y esto de la misma forma, y esto nos da igualmente 0,5 amperios. Esto debido a que la resistencia en cada uno de los resistores era la misma. Bueno, para concluir todo, vamos a recoger toda la información vista y tenemos que la resistencia R1, por esta resistencia pasa un voltaje igual a 3 voltios, que lo calculamos al principio del ejercicio. Tenemos una intensidad en R1 que es igual a 1 amperio porque estaba en serie con la fuente de corriente. Tenemos en R2 un voltaje igual a 1.5 voltios porque multiplicamos la intensidad que había en R2 por la resistencia que había en R2 y esto nos dio 1.5. Y tenemos igualmente una intensidad en R2 de 0,5 amperios, que lo habíamos calculado anteriormente. En R3 tenemos un voltaje de 1.5 voltios, teniendo en cuenta que la intensidad en esta parte del circuito que estaba en serie
es igual a 0,5 amperios y 3 ohms. Tiene una intensidad también de 1,5 amperios. Para R4 igualmente calculamos el voltaje, la intensidad por la resistencia en el resistor y nos da un valor igual a 1,5 voltios. Y para finalizar tenemos la resistencia 5, que tiene 1,5 voltios igualmente y una intensidad de 0,5 amperios. Hay que tener algo muy claro, y es que en un circuito de estos cerrado, donde se encuentran inductores y capacitores, se calcula la intensidad y el voltaje de la misma manera, teniendo en cuenta los valores en que se encuentre la inductancia y la capacitancia. Muy buenas noches, yo les voy a dar a conocer qué es el cálculo de la capacitancia. El cálculo de la capacitancia es la relación entre la magnitud de una carga cualquiera de las superficies conductoras y la diferencia de potencial entre ellas, o una definición más contundente y que no se nos va a olvidar es la capacidad de un elemento de almacenar energía en forma de campo eléctrico. La energía eléctrica se puede almacenar en un dispositivo común, que se llama capacitador o condensador, que hay en casi todos los circuitos eléctricos, y los capacitadores se usan como almacenes de energía. Como podemos ver en las imágenes, el capacitador más sencillo, que podemos verlo en las figuras 1 y 2, es cuando están hechos por un par de placas conductoras, separadas por una distancia pequeña, pero no se tocan. Cuando las placas se conectan con algún dispositivo que las cargue, como un acumulador, pasan electrones de una placa a otra. Esto sucede cuando la terminal positiva del acumulador tira de los electrones de la capa conectada con él. Esos electrones de hecho son bombeados por el acumulador y van por la terminal negativa hasta la placa opuesta. Las placas del capacitador tienen entonces cargas iguales y opuestas. La placa positiva va conectada a la terminal positiva del acumulador y la placa negativa va conectada con el borne negativo. El proceso de carga se complementa cuando la diferencia de potencial entre las placas es igual a la diferencia potencial entre los bornes del acumulador. Es igual al voltaje del acumulador. Y mientras mayor sea el voltaje del acumulador y mientras mayores y más próximas sean las placas, será mayor la carga que se puede almacenar. El campo eléctrico entre conductores cargados proporciona un medio para almacenar energía eléctrica. La capacitancia se representa mediante el símbolo C y se define capacitancia igual carga sobre B sub B. Y la unidad fundamental de medidas de la capacitancia en el sistema internacional de medidas da como resultado farad o faradian, como prefieran decirle. Acá podemos ver 4 tipos de condensadores comunes, que está el condensador cerámico, el condensador de poliéster, el condensador electrolítico de aluminio, el condensador electrolítico de tantalio. Los capacitadores pueden ser fijos, variables o ajustables, dependiendo respectivamente de su capacidad. Es constante, puede variarse continuamente sobre un rango de valores o se ajusta a un valor determinado. También pueden ser polarizados o no polarizados, dependiendo de si deben o no conectarse en un circuito con una polaridad u orientación determinada. Como se muestra en la figura, el campo entre las placas de este tipo
es prácticamente uniforme y las cargas de las placas están distribuidas uniformemente en sus superficies opuestas. Acá podemos ver varias fórmulas que se van a utilizar para el cálculo de capacitancia. Pueden tomarle una fotico para solucionar unos ejercicios propuestos que les voy a plantear. La capacitancia está dada por capacitancia igual a sub 0 por área sobre D. La capacitancia de un capacitador de placas paralelas en un vacío tiene una constante que es 8,854 por 10 a la menos 12 Faraday sobre metro, que esta constante viene de la ley de Coulomb, como ya hemos visto en temas anteriores. Acá les voy a plantear un ejercicio que es: las placas de un capacitador de placas paralelas están separadas de 3,28 milímetros y el área de cada una es de 12,2 centímetros al cuadrado. Cada placa tiene una carga cuya magnitud es de 4,35 por 10 a la menos 8 Coulomb. Las placas están en un vacío y debemos calcular cuál es la capacitancia, cuál es la diferencia de potencial entre las placas, cuál es la magnitud del campo eléctrico entre las placas. Acá vamos a hallar cuál es la capacitancia. Entonces tenemos capacitancia igual E sub 0 por el área sobre D. Al reemplazar los valores tenemos E sub 0, capacitancia igual a E sub 0, que es la constante, y es 8,854 por 10 a la menos 12 Faraday sobre metro. Esto lo multiplicamos por el área y lo dividimos por D. El área es 12,2 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado sobre 0,0328 metros. Acá nos da como resultado 3,29 por 10 menos 12 farad. Esto lo convertimos en picofarad y nos da 3,29. ¿Cuál es la diferencia de del potencial entre las placas? Bueno, acá nos utilizamos la fórmula que es capacitancia igual a carga sobre B sub B, pero tenemos que despejar B sub B, que es para poder hallar la diferencia del potencial entre las cargas. Entonces nos queda B sub B igual a carga sobre capacitancia. Al reemplazar los valores, pues dividimos 4,35 por 10 a la menos 8 Coulomb, dividido 3,29 por 10 menos 12 Faraday. Esto nos da un valor de 13.221,8845 voltios. Este lo aproximamos a kilovoltios y nos queda 13,2. Y para hallar la magnitud del campo eléctrico entre las placas, tenemos campo eléctrico igual a voltios sobre D, que reemplazando los valores serían 13,2 por 10 a la 3 voltios sobre 0,0328 metros. Esto nos da un resultado de 4,02 por 10 a la 6 voltios sobre metro. Acá tengo dos ejercicios propuestos para que los realices. Son relativamente sencillos y pueden ir realizándolos, y a continuación tenemos el video donde nos explican cómo resolver estos ejercicios en caso de que nos haya quedado dudas, pero la idea es primero realizar los ejercicios
y ahí sí ver el video para ver si nos quedó bien o en qué estamos fallando, como hacer un ejercicio de autoevaluación. Una diferencia de potencial de 110 volts se aplica a través de las placas de un condensador de placas paralelas. Si la carga total en cada placa es de 1200 microcoulombs, ¿cuál es la capacitancia? Bien, visualeros, y para resolver este ejercicio, lo primero que voy a hacer es escribir la información que nos están proporcionando. Y lo primero que nos dicen es que tenemos una diferencia de potencial, o también llamado voltaje, de 110 volts. Y además, esta cantidad la voy a denotar con la letra V. Por otro lado, las unidades del voltaje en el Sistema Internacional de Unidades es el volt, o también llamado voltio, y lo voy a denotar de esta manera. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos que la diferencia de potencial o voltaje es igual a 110 volts. Y también nos están indicando que la carga total en cada placa es de 1200 microcoulombs. Aquí la carga yo la voy a denotar con la letra Q mayúscula. Y además recuerden que la unidad de carga en el Sistema Internacional de Unidades es el coulomb, que se denota de esta manera. Entonces tenemos que la carga es igual a 1200 microcoulombs. Y en base a esta información nos piden determinar la capacitancia, que se denota con la letra C mayúscula. Además, la unidad de capacitancia en el Sistema Internacional de Unidades es el faradio, que se denota con la letra F mayúscula. Bien, vitoleros, entonces para determinar esta cantidad que nos están pidiendo, debemos de recordar que la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje. Entonces, si observamos, justamente en esta expresión, nosotros ya conocemos la carga y el voltaje. Por lo tanto, solo es cuestión de sustituir los datos para determinar esta cantidad. Y tenemos entonces que la capacitancia es igual a la carga, que como tenemos en este lado, es igual a 1200 microcoulombs, entre el voltaje, que es igual a 110 volts. Y al realizar esta división, tenemos que es igual a 10.9 microcoulomb sobre volt, pero la unidad coulomb entre volt nos da una nueva unidad que es el faradio, denotado de esta manera. Por lo tanto, este resultado lo podemos escribir como 10.9 microfaradios. Y por lo tanto, esto que hemos obtenido ya es la respuesta a esta pregunta. Es decir, la capacitancia de este condensador de placas paralelas es igual a 10.9 microfaradios. Bien, vitoleros, y voy a continuar con el siguiente y último ejercicio de este video. ¿Qué diferencia de potencial se requiere para almacenar una carga de 800 microcoulombs en un condensador de 40 microfaradios? Bien, vitoleros, y al igual que en el ejercicio anterior, lo primero que vamos a hacer es escribir la información que nos están proporcionando. Y lo primero que nos dicen es que tenemos una carga de 800 microcoulombs en un condensador de 40 microfaradios, y esta cantidad es la capacitancia del condensador. Y en base a esta información nos piden determinar la diferencia de potencial. Entonces, para determinar esta cantidad que nos están pidiendo, debemos de recordar que la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje. Y esta expresión la vamos a utilizar porque justamente nos relaciona las dos cantidades conocidas con la desconocida. Pero aquí, si observamos en esta expresión, no tenemos despejado el voltaje, por lo tanto es lo que voy a realizar a continuación. Pero para verlo de una manera más fácil, esta expresión la podemos ver en el siguiente triángulo, en donde la carga va en la parte superior, la capacitancia en el lado izquierdo y el voltaje en el lado derecho. Entonces, por ejemplo, acomodado de esta manera, si nos piden determinar la capacitancia, pues vamos a tapar el lado donde se encuentra la capacitancia, y esto va a ser igual a la carga entre el voltaje. O si les piden es la carga, voy a tapar esta parte donde aparece la carga y va a ser igual a la capacitancia por el voltaje. Pero si me piden el voltaje, que es justamente este caso, este va a ser igual a la carga entre la capacitancia, y es lo que voy a escribir a continuación. Y de esta manera ya tenemos despejado el voltaje. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir los datos en esta expresión. Y tenemos entonces que el voltaje va a ser igual a la carga, que como tenemos en este lado, es igual a 800 microcoulombs, entre la capacitancia, que es igual a 40 microfaradios. Ahora, si observamos, tenemos al prefijo micro multiplicando en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, este se va a simplificar. Y al realizar esta división, 800 coulombs entre 40 faradios es igual a 20 coulombs entre faradio. Pero la unidad coulomb entre faradio nos va a dar una nueva unidad. Y para eso, el coulomb lo voy a escribir como una fracción. Es decir, le voy a agregar el número 1 como denominador. Y por otro lado, recordemos que el faradio es igual a coulomb entre voltio.
Entonces, aplicando la ley de la herradura, esto nos va a dar como resultado una nueva fracción. Y en el numerador voy a escribir la multiplicación de los extremos, es decir, coulomb por voltio, entre la multiplicación de los términos del medio, que es 1 por coulomb igual a coulomb. Y aquí si observamos, la unidad coulomb se va a simplificar, y así lo único que nos queda es la unidad voltio. Y con esto entonces tenemos que la diferencia de potencial o voltaje va a ser igual a 20 voltios. Y por lo tanto, esto que hemos obtenido ya es la respuesta a esta pregunta. Bien, virtualeros, y con esto entonces finalizo que ahora sí me despido. Como ya saben, este es su canal virtual. Yo soy Humberto y nos vemos en el próximo video. Listo, compañeros, ya eso es todo el cálculo de capacitancia.